Shalom a todos, buenas tardes. Bendecimos el nombre de nuestro Boreolam, nuestro Creador. Le damos gracias a nuestro rabino y guía espiritual Yeshua HaMashiach. Le pedimos al Ruach HaKodesh que nos guíe, que nos dé la enseñanza, el conocimiento para poder estudiar este tema que hoy vamos a estar estudiando. Hoy vamos a estar estudiando en el libro de Marcos, en el capítulo 16. Vamos a comenzar ahí en el verso 15. Y de estos versos que vamos a estar leyendo, de estos vamos a sacar un estudio, un midrash. Vamos a estar estudiando sobre el bautismo, la tevilá y la emuná, pero nos vamos a enfocar más en lo que es el bautismo. Y vamos a leer estos versos. Y bueno, todos los que tengan ahí acceso a las escrituras, pues hay que abrir la Biblia, hay que leerla, hay que leer el pacto renovado. Y dice así en este primer verso, en el verso 15 dice: entonces le dijo, vayan por todo el mundo y proclamen las buenas noticias de redención a toda criatura, las noticias de salvación. Y dice en el verso 16, el que tenga emuná, el que tenga fe y fuere sumergido en la tevilá de Teshuvá, recibirá la salvación de Elohim. Pero el que no crea será condenado. Dice en el verso 17, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas o otros idiomas, con las manos tomarán serpientes, y si beben algún veneno mortífero, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y ellos salieron y proclamaron en todas partes, obrando con ellos Adonai y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Fíjense lo que ocurrió en el primer siglo. Los discípulos, los talmidines de nuestro Mashiach, se les ordenó que proclamaran las buenas nuevas por todo el mundo, por todo lugar. Entonces fíjense, hoy vamos a estar estudiando esto y vamos a estudiar por qué no pasan estas señales, porque estas señales no siguen a los creyentes. Fíjense, hoy vamos a ver esto sobre lo que es la tevilá, el bautismo. Fíjense, el título de la enseñanza que hoy vamos a estar estudiando, bueno, yo le puse así: dijo nuestro Mashiach, todo el que crea y haga teshuvá será salvo. Y bueno, esto lo vamos a ver con los conceptos hebreos. Fíjense, para que podamos, pues sí, abrirnos un poco más en el entendimiento, en lo que es el estudio de la Torah. Fíjense, pues sí, para salir de la mentalidad en la que hemos crecido en el occidente, las enseñanzas, las doctrinas que aprendimos en la religión, y bueno, que no nos han llevado a mucho. Mucha gente se ha quedado estancada en lo mismo y no ha crecido en lo que es lo espiritual. Entonces fíjense, hoy vamos a ver esto sobre el bautismo, de esta palabra, que fíjense de dónde surge esta palabra. Y esta palabra, bautismo, es una palabra griega. Fíjense, entonces vamos a estudiar esto para que pues sí se nos aclaren muchas cosas que tal vez pues no las hemos estudiado, y a lo mejor también los maestros que enseñan pues no
no estudian mucho sobre los conceptos hebreos y por eso se tiene, se desconoce mucho sobre la escritura y por eso no hay cambios en las personas, por eso las personas no cambian. Entonces fíjense que cómo se perdió, fíjense, la esencia de la enseñanza, el concepto de la enseñanza, la verdad. Fíjense cómo comenzó todo en el primer siglo, era una maravilla. Y cómo todo eso se fue llenando de mentiras hasta el punto en que ahorita la gente no sabe nada sobre lo que es el bautismo, la tevilá y la mikvé. Entonces vamos a ver hoy, esta palabra bautismo viene de una palabra griega que es batizar, sumergir en agua. Y en el siglo IV, fíjense, en el siglo IV, cuando comenzó el movimiento de la Iglesia Católica, se romanizó este ritual del bautismo. Entonces fíjense, en el siglo IV comenzó solamente lo que fue el rociar agua en los bebés. En los bebés, después de 8 días del nacimiento. Entonces fíjense, por eso, bueno, en el catolicismo llevan los niños después de 8 días a bautizarlos y solamente se les rocea agua. Y ya ellos dicen, bueno, ya está bautizado el bebé. Entonces fíjense lo que ocurrió en el siglo XVI. Los protestantes reiniciaron el sumergimiento en agua, o sea, el bautismo, pero sin conceptos hebreos, la tevilá y teshuvá y mikvé. Fíjense, para el perdón de los pecados. Entonces fíjense, una de las cosas que hay que, fíjense, que en el siglo XVI los protestantes reiniciaron el sumergimiento en agua, porque fíjense, en el siglo primero, o sea, no comenzó en el siglo primero todo este lavamiento de agua, sino esto ya había comenzado mucho tiempo atrás, como nos enseña la Torá, que esto ya, o sea, el pueblo hebreo, fíjense, el pueblo de Israel, porque nosotros ya nacimos acá en la diáspora, o sea, nosotros no sabíamos nada más nos llegaron las doctrinas, las enseñanzas y bueno, como he comentado, la gente no se quiere esforzar, no quiere estudiar más, entonces queda con lo que le enseñan, con lo que le dicen y la gente no sabe nada, no sabe qué es verdad, no sabe qué es mentira. Entonces fíjense, una de las cosas que esto de la tevilá y la mikvé, esto comenzó mucho tiempo atrás, desde que se entregó la Torá, desde el tiempo de Moshe, desde el tiempo de Moisés. Y eso también ya tenía tiempo atrás, fíjense, que tenemos enseñanzas, o sea, no enseñanzas de los rabinos ni enseñanzas de los pastores ni de la Iglesia Católica, sino esto, hay muchos simbolismos, fíjense, donde los podemos encontrar, porque fíjense, cuando el Boré Olam limpió la tierra, limpió todo la humanidad, que porque había caído en la maldad, porque todo como dice ahí, en todo eso que leemos de la historia de Noé, cuando el Boré Olam le dijo a Noé, hazte un arca, porque toda esta gente va a morir ahogada en el agua, porque todos piensan en hacer el mal. Entonces fíjense, una familia se salvó en el tiempo del diluvio. Entonces el agua limpió al mundo de la maldad. Entonces lo que pasa es que solamente una familia, fíjense, se salvó. Una familia se salvó y ellos salieron del agua. Entonces ahí tenemos la primera enseñanza de cómo el Creador, fíjense, para eliminar el pecado de las personas, hay que limpiar a las personas, hay que lavar a las personas. Entonces ahí tenemos esa enseñanza. Luego fíjense, en el capítulo 19 del libro de Shemot,
Ahí tenemos la enseñanza cuando el Boreolam le dijo a Moshe, dile al pueblo de Israel que laven sus ropas, que ellos se laven y que estén listos al tercer día porque yo voy a descender en el Sinai. Fíjense, y ahí tenemos ya la enseñanza de la Tevilá, del bautismo. Entonces fíjense, esto no comenzó en el primer siglo como muchos creyentes piensan o se les ha enseñado, que Yohanan, el que sumergía en el agua, él comenzó con este movimiento y que fue una doctrina y que fue una enseñanza y que ahí comenzó el cristianismo. Fíjense, no, eso no es así, las cosas no son así. Esto tiene mucho tiempo atrás. Entonces cuando, fíjense, se habla de la Tevilá y la Mikvé, para el pueblo hebreo, todos saben de qué se está hablando, cuáles son los conceptos, cuáles son los mandamientos, cuáles son las leyes, qué es lo que se tiene que hacer. Fíjense, entonces una de las cosas que pasó, fíjense, como les estoy comentando sobre lo que es la tradición y la cultura hebrea, fíjense que la Tevilá se practica y se lleva a cabo todavía, o sea, el sumergimiento en agua, en los matrimonios antes de casarse. Antes de casarse, la mujer y el hombre tienen que hacer tevilá, tienen que pasar por un bautismo, fíjense. Entonces, la otra es, fíjense que también hay, y la Torah no le enseña, es que fíjense que todas las mujeres, cuando llegan al tiempo de tener sus 7 días de menstruación, y después de ese día, del día 7, tienen que hacer una tevilá, una mikvé, un lavamiento, fíjense. Entonces esto, fíjense, se tiene que hacer cada mes que la mujer tiene este tiempo, este periodo. Entonces fíjense, es algo que ya, o sea, como les estoy comentando, esto tiene tiempos muy antiguos. Entonces fíjense, una de las cosas que lo que no conocemos es cultura, es tradición, es enseñanza de la Torah. Porque fíjense, para compartirles un poco más acerca de lo que, fíjense, Shaul enseñó acerca de que las mujeres se deben de cubrir. O sea, dice, tienen el pelo largo para que se cubran. Y la mujer dice, no se debe de cortar el pelo. Fíjense. Entonces una de las cosas que hay es que, fíjense que en el pasado, por eso les digo, bueno, cuando no estudiamos y no conocemos cultura, a veces nos extrañamos y decimos, bueno, pero ¿por qué la Torah me está diciendo sobre el recato, sobre el siniú, sobre el que no me corte el pelo, que no puedo andar pelona? Y fíjense, lo que Shaul está diciendo es que las mujeres no se deben de cortar el pelo porque eso es deshonroso. Ahora, si las mujeres quieren hacer oración, dice, y están pelonas y, o sea, no tienen el pelo largo, dice, eso es deshonroso, eso no es agradable para el Boreolam. Entonces, fíjense, les voy a explicar por qué hay muchas personas que, bueno, se sienten mal o se molestan porque se les dice así, pero no se les dice qué es lo que pasaba en el pasado y quiénes hacían esto, qué tipo de personas hacían esto de cortarse el pelo. Entonces fíjense que en el pasado, bueno, no sé si todavía, pero en el pasado, en los templos paganos, donde estaban los ídolos, las imágenes que se les rendía culto, las mujeres que servían en el servicio, en esos templos, se les llamaba sacerdotisas. Entonces esas sacerdotisas se cortaban el pelo y estaban pelonas, fíjense, y lo que significaba que esas mujeres servían ahí, fíjense, en esos templos, pero no era que servían, por ejemplo, en servicios como en adoración a los dioses paganos, sino eran prostitutas. Esas mujeres eran prostitutas. Y entonces cuando los hombres iban a un templo,
para ofrecer algún sacrificio, pero no era eso, sino iban a comprar sí, un momento de pasión sexual. Entonces iban y rentaban una prostituta. Entonces las mujeres estaban con el pelo rapado. Fíjense, eso es lo que ocurría en el pasado. Entonces fíjense que para que no hubiera una confusión, por ejemplo, en la calle, que si una persona se encontraba una mujer que no tenía pelo, estaba rapada, entonces la persona decía, bueno, esa es una prostituta. Esa era la diferencia sí, en todo lo que era lo social, cómo andaban las personas como en los pueblos o en las ciudades. Entonces se distinguían de la manera como se vestían y cómo se arreglaban, cómo tenían el pelo. Fíjense, son cosas que ahorita la gente no las conoce, no las entiende. Entonces cuando se lee la escritura y dicen, bueno, pero ¿por qué la Biblia dice que la mujer debe de callar? ¿Por qué a la mujer dicen no se le creía nada? ¿Y por qué a la mujer se le dice que no se debe de cortar el pelo? Y las personas a veces no entienden las razones o el por qué, pero también no se les ha explicado. Fíjense, bueno, vamos a parar ahí y vamos a seguir con la enseñanza del bautismo. Fíjense, la enseñanza del bautismo, fíjense, que cuando en los conceptos hebreos, fíjense, en los conceptos hebreos que tenemos, es que cuando las personas, fíjense, cuando las personas llegamos a este punto, como dijo nuestro Mashiach, todo el que crea, todo el que tenga fe, todo el que se bautice, todo el que se arrepienta, todo el que haga teshuvah, fíjense, está haciendo un compromiso. Está haciendo un compromiso con el Boré Olam, con el Creador. Un compromiso, fíjense, de vivir una vida consagrada, de vivir una vida santa. Entonces, fíjense lo que nuestro Mashiach está diciendo, el que crea, el que tenga fe, el que se arrepienta, el que haga tevilá, fíjense, que el que se bautice, el que se sumerja al agua, está haciendo un pacto, se está comprometiendo en un compromiso. Fíjense, ¿a qué? A renunciar al pecado y volverse a la Torá, volverse a los mandamientos y a las leyes de la Torá. Fíjense, una persona no nada más se va a sumergir en el agua y decir, bueno, yo ya me bauticé, y la persona no hace cambios en su vida. La persona sigue viviendo igual que antes. Fíjense, ¿por qué sigue viviendo igual que antes? Porque no se le explica. No se le explica. Fíjense, por eso, como les comenté, que cuando estudiamos los conceptos hebreos, fíjense, por ejemplo, lo que es la teshuvah. Teshuvah es arrepentirse, es cambiar. Fíjense, es regresar a la Torá, a los mandamientos, a las leyes de la Torá. Fíjense, porque las leyes de la Torá, como les compartí en el mensaje pasado, nos dan el conocimiento del pecado, para apartarnos del pecado. No nos van a salvar las leyes, pero nos van a llevar por el camino de la santidad, el camino de la moralidad. Entonces cuando, fíjense, hacemos teshuvah, le estamos diciendo al Boré Olam, me estoy comprometiendo a arrepentirme, a cambiar, a comenzar de nuevo, a nacer de nuevo. Voy a respetar y voy a vivir conforme la Torá me está enseñando. Y ahora fíjense que nos ofrece el Mashiach y dice, les voy a dar al Ruach HaKodesh para que los ayude a cambiar. Entonces fíjense, ¿qué es lo que pasa cuando una persona hace teshuvah? Cuando una persona, fíjense, hace tevilá, cambia de conducta, cambia en la manera de hablar, cambia en la manera de vestir y en la manera de comer. Fíjense.
Entonces fíjense, el pueblo hebreo conoce todos estos conceptos, pero los extranjeros no conocen sobre estos rituales ceremoniales, fíjense, porque esto es un ritual ceremonial, esto de la Tevilá, fíjense, y les voy a enseñar dónde, fíjense, dónde comenzó todo esto. Pero primeramente, fíjense, que cuando no se conocen, fíjense, los conceptos ceremoniales de este ritual, entonces la gente va a estar extraviada, va a estar perdida y va a seguir su vida igual, sin hacer cambios. Por ejemplo, como ahorita les expliqué, les digo sobre este concepto griego, que solamente, por ejemplo, bueno, yo estuve viendo lo que dicen, cómo traducen o el significado de esta palabra griega. Y esta palabra griega nada más dice, bueno, que es ir a las aguas, ser sumergido en el agua y cambiar tu manera de vivir, creer en lo que enseñan, o sea, como lo que enseña la religión, depende en qué religión esté la persona, si es católico o es un protestante, y así, pero no hay conceptos hebreos. Entonces fíjense, cuando no hay conceptos hebreos, entonces las personas están muy alejadas de la realidad, de la verdad. Fíjense que en esto es que para el pueblo de Israel, para nuestros antepasados, fue fácil salir de Egipto. Fue fácil salir o regresar de Babilonia. Y también para nosotros fue fácil salir de Roma. Fíjense. Pero lo que pasó, fíjense, en el desierto, en el caso de Moshe, que no fue fácil sacarle a Egipto a nuestros antepasados, porque se rebelaron en el desierto. Fíjense. Y no entraron a la tierra prometida. Fíjense. Nuestros antepasados que salieron también de Babilonia y aprendieron todas esas cosas en Babilonia. Por ejemplo, ahorita todo lo que se enseña ahí del misticismo, de los horóscopos, de tantas cosas que se aprendieron ahí en Babilonia. Y la gente eso no se lo puede sacar. Ahora nosotros, fíjense, que nacimos en la diáspora, que nos metieron eso, de todas las doctrinas, enseñanzas de Roma. Ahora también nosotros no podemos sacarnos a Roma de adentro. ¿Por qué? Porque fíjense, no estudiamos la Torá. No estamos estudiando los conceptos hebreos. Fíjense, hay una cosa que debemos de tener mucho cuidado. Hay mucha gente que dice, estamos volviendo a las raíces hebreas. Bueno, pero ¿qué quiere decir las personas que quieren o que dicen eso? Estamos volviendo a las raíces hebreas. Estamos volviendo a las tradiciones y a los mandamientos, como dijo nuestro Mashiach, a los mandamientos de los hombres, a las tradiciones de los hombres, a todas esas cosas que hace Judá, y decir, bueno, ellos están haciendo las cosas que son verdaderas, que son reales, entonces vamos a copiar lo que está haciendo Judá. Y yo les voy a decir, no, volverse a las raíces hebreas es volvernos a los conceptos hebreos de la Torá, de agarrar la Torá y leerla. Fíjense, podemos leerlo, fíjense, los textos en hebreo, porque hay traducciones, hay muchas maneras de acercarnos a la escritura, a la Torá, fíjense, y estudiarla, y ver, fíjense, cuáles son las cosas que quitaron los masoretas. Sí, masoretas. Fíjense, y lo que ha habido también. Ahora, ¿cuántas traducciones hay de la escritura? Pero todas esas traducciones están apegadas a lo hebreo, a los conceptos hebreos,
¿O sigue la gente, fíjense, igual de perdida que antes? Como les dije ahorita, como les comenté. Cuando la gente lee eso, que cuando fue el tiempo en que nuestro Mashiach resucitó, y entonces dice que las mujeres fueron las primeras que fueron a ver la tumba, pero cuando ellas vinieron y le dijeron a los hombres, bueno, el maestro no está ahí, y un ángel nos dijo que él ya ha resucitado de entre los muertos. Entonces, fíjense, dice la escritura que los talmidines no les creyeron a las mujeres. Y eso, fíjense, no, o sea, nadie lo explica, nadie lo relata. ¿Por qué no les creyeron a las mujeres? Porque en ese tiempo, fíjense, en ese tiempo, lo que ocurría es que el testimonio o lo que hablara una mujer no valía nada y no se le creía nada. O sea, la mujer no contaba. La mujer se tenía que mantener en silencio. No se le creía nada. Por eso dice la escritura que Pedro y Juan, que Yohanan, dice, fueron corriendo hacia donde estaba la tumba para asegurarse si eso era verdad o estaban mintiendo las mujeres. Fíjense lo que pasaba en el pasado y la gente no entiende por qué, o sea, no le creyeron a las mujeres. O sea, eso nomás se queda ahí como tapado, como oculto, nadie lo explica porque la gente no estudia. Fíjense, en todo lo que estamos estudiando ahorita, yo les estoy diciendo, vamos a estudiar, vamos a profundizar esto para que nosotros nos abramos un poco más. Por ejemplo, dice nuestro Mashiach, que todo el que crea, que todo el que tenga fe, que todo el que tenga emuná, fíjense, y tener emuná es tener conocimiento. Porque si decimos que tenemos fe y nuestra fe no tiene raíces hebreas, fíjense, en la escritura, en la Torah, entonces cualquier persona que estudia más que nosotros nos puede tapar la boca. Nos puede decir, esto no va con esto. Y entonces quiero que me lo expliques. Quiero que me des una definición y quiero que te sostengas en la escritura. Y fíjense, entonces la fe de una persona puede ser derribada. Como por ejemplo, fíjense, les voy a comentar una. Si dicen, por ejemplo, ahí la religión dice, los que creen en la reencarnación, y dicen que para hacer corrección, van reencarnando en personas o en animales hasta que llegan al punto de un vegetal. Pero estas personas creen en la resurrección también. Creen en la reencarnación, pero creen también en la resurrección. Entonces la pregunta que les vamos a hacer es, ¿en cuál cuerpo van a resucitar? ¿En cuál cuerpo van a resucitar? Y fíjense, entonces, ¿cómo se va a mantener esa fe? Ahora, hay otra religión que dice, fíjense, sobre la Inmaculada Concepción. Y entonces la Inmaculada Concepción, fíjense, no sé si mucha gente entiende lo que es la Inmaculada Concepción. O sea, es una virgen que nació sin pecado. Que nació sin pecado. Y entonces la pregunta que yo le voy a hacer a los que están metidos y relacionados con esta religión, les voy a preguntar, entonces, ¿por qué murió? Si nació sin pecado. Porque la Torah dice que todos nacimos en pecado y entonces todos debemos de morir. Shaul dice que la paga del pecado es la muerte. El rey David dijo
fui concebido en pecado, nací en pecado, y hay pecado en mi corazón, porque todos sentimos la mala inclinación. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la doctrina de la Inmaculada Concepción? Y fíjense, no se puede sostener. Entonces les estoy comentando y les estoy pidiendo que estudien. Estudien su creencia. Estudien su creencia en nuestro Mashiach. Como dijo nuestro Mashiach, todo el que crea en mí no va a andar en tinieblas. O sea, no va a andar en ignorancia. Entonces aquí está diciendo el Mashiach, todo el que crea, el que tenga fe, el que tenga emuná, y sea sumergido en la Tevilá de Teshuvá, recibirá salvación de Elohim. Pero el que no crea será condenado. Fíjense hasta dónde nos lleva el Mashiach. Y nos está retando y está diciendo, el que tenga fe, el que tenga fe, el que crea. Fíjense. Entonces fíjense, cuando estudiamos esa palabra y vemos, fíjense lo que quiere decir. Lo que quiere decir, fíjense, que significa que el que tiene fe tiene acción, se acciona. Fíjense, cambia, hace. Fíjense, no se queda ahí, hace cambios, no se queda estancado. Entonces fíjense, el que tenga fe hace, cambia, tiene obras. Y el que no cree, el que no tiene fe, no hace nada, sigue igual. Fíjense, porque esta palabra que dijo nuestro Mashiach, como cuando le preguntó a aquel hombre rico y le dijo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para entrar al reino venidero? Le dijo nuestro Mashiach, ¿conoces los mandamientos? Él le dijo, sí los conozco. Todos los conozco. Entonces nuestro Mashiach le dijo, bueno, te falta por hacer uno. Vende lo que tienes, regálalo a los pobres. Fíjense, ¿cuántas personas pueden decir, yo conozco todos los mandamientos, estoy haciendo todos los mandamientos? Entonces nuestro Mashiach dice, te falta uno por hacer. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y fíjense, nuestro Mashiach está diciendo, te falta uno por hacer. Y Moshe dijo, el que haga estos mandamientos, vivirá por ellos. O sea, se mantendrá fuera del pecado. El problema es que fíjense que nadie puede cumplir los mandamientos, las leyes. Es por eso que necesitamos, fíjense, a nuestro Mashiach. Lo necesitamos a Él. Porque en alguna parte le vamos a fallar a las leyes y a los mandamientos. Fíjense. Pero tenemos que intentar. Tenemos que ponernos en acción. Fíjense, no nomás quedarnos sentados y decir, yo no puedo cambiar. Yo nací así, yo ya soy así y no puedo cambiar. No, tienes que intentarlo. Y ahí es donde viene la gracia. Ahí es donde entra la fe. Es donde entra la emuná. Porque fíjense,
el Boré Olam le dijo a Abraham, cuenta las estrellas. Fíjense. Abraham, estoy seguro, yo me imagino que Abraham se paró y empezó a ver al cielo y empezó a contar las estrellas, a ver si las podía contar. Pero no las pudo contar todas. Entonces dice la escritura, entonces se le fue contado por justicia. Porque se paró y empezó a contarlas. Pero no las pudo contar todas. Entonces el Boré Olam dijo, se te va a contar por justicia. Porque te pusiste a hacerlo. Pero una persona que no se pone a trabajar en su propia persona, la persona siempre está diciendo, no puedo cambiar. No puedo hacer nada. Porque yo así nací. Fíjense. Esa persona no tiene fe. Esa persona no tiene emuná. Y una persona tiene que tener emuná, tiene que pararse. Tiene que salir adelante. Porque el Boré Olam lo que quiere, fíjense, es que nos pongamos en camino. Como le dijo al pueblo de Israel, te voy a sacar de Egipto. Arregla tus cosas. Agarra los camellos, los patos, el ganado. Agarra el oro. Y hay que salir de Egipto. Exactamente, fíjense. Nuestros antepasados hicieron todo esto y salieron. Se pusieron en acción por la fe, por la emuná. Eso es lo que necesitamos hacer todos. Fíjense. Entonces vamos a ver esto. Fíjense lo que ocurre. Y vamos a ver esto del cómo nos enseña, fíjense, la escritura, cómo nos enseña la Torá sobre lo que es la Teshuvá, sobre lo que es la Tevilá y la Mikveh. El compromiso para vivir siempre dentro del Mishkan para el servicio a Adonai. Fíjense, cuando venimos, fíjense, para hacer este compromiso, con nuestro Creador, lo que estamos haciendo es que nos estamos comprometiendo para apartarnos del mundo, de estar nosotros guiando nuestra propia vida. Fíjense, vamos a ir al libro de los Levíticos, de Vayikra, en el capítulo 8, en el verso 5. Vamos a comenzar ahí y vamos a comenzar a ver ahí sobre la consagración, sobre lo que es dedicarse al Boré Olam. Tal vez algunos puedan decir, bueno, eso se le ordenó a Aarón, a sus hijos, a los Kohanim, se le ordenó al Cohen. Pero bueno, ¿yo qué tengo que ver con eso? Si yo no voy a estar en el Mishkan, yo no voy a estar en el templo. Entonces, fíjense, mucha gente puede pensar eso, lo puede decir. Porque a lo mejor sí, no va a estar en el templo, no va a estar en el Mishkan. Pero fíjense una cosa que hay, que nuestro rabino dijo, porque ya lo había dicho Moshe, en el capítulo 19 de los Éxodos, en Shemot, donde fíjense, el Boré Olam le dijo a Moshe, esta va a ser una nación de Kohanim. Todos ustedes van a ser una nación de Kohanim, de sabios, de inteligentes, con conocimiento de su creador, del Boré Olam. Y fíjense, ¿y para qué el creador iba a querer una nación de Kohanim?
para ministrar a todas las naciones, para enseñarles las leyes, para enseñarles la Torá a todas las naciones, fíjense. Pero fíjense, ¿qué pasó? El diablo apareció por ahí. El Satán apareció por ahí con el becerro de oro. E hizo pecar a nuestros antepasados. Fíjense, ¿cuánta gente ahora también le sale por ahí el Satán con el becerro de oro y diciéndoles, bueno, es mejor trabajar, disfruta tu vida, ¿para qué guardas Shabbat? Vete a pasear, vete de compras. Como dicen, el diablo dice, el Satán dice, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana. Disfruta el pecado. Nada más que nunca dice, mañana vas a estar sufriendo, mañana vas a estar llorando. El Boreolam te va a echar de su reino, te va a echar al lago de fuego. Entonces nunca dice sobre la consecuencia, como ahí fíjense, el Boreolam le dice a nuestros antepasados, todos ustedes van a ser Juanims, una nación sabia, van a ministrar a todas las naciones. Bueno, más adelante salió el Satán y dijo, no, hay que hacer un becerro de oro, hay que danzar alrededor del becerro, hay que tomar vino, hay que bailar, hay que comer. ¿Cuánta gente, fíjense, le sale el Satán y le dice, no, hay que ir al baile mejor, ¿para qué guardar Shabbat? Hay que ir a danzar. Y la gente se va y hace eso. Toda la gente termina perdida. Entonces fíjense, lo que les quiero comentar es lo que dice el libro de las Revelaciones. Y dice ahí en el libro de las Revelaciones, ¿por qué todos tenemos que estar consagrados? ¿Por qué todos tenemos que estar en santificación? ¿Por qué todos tenemos que vivir una vida en Kedushá, una vida Kadosh? Porque dice nuestro Mashiach, dice el Cohen Gadol, en el libro de las Revelaciones, en el capítulo 1, en el verso 6, para que muevan sus escrituras ahí y vean lo que dice ahí. Y dice que por el Mashiach somos un reino, dice, de Koanims, para Adonai, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. Aleluya. Y dice el Mashiach, ustedes me serán un reino de Koanims para Adonai. Dice mi Padre, que a Él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. Entonces, si todos vamos a ser Koanims, necesitamos saber qué estamos haciendo. ¿Por qué tenemos un compromiso? ¿Y por qué tenemos que vivir como estuvo haciendo Aarón, como estuvieron haciendo sus hijos y todos los que servían adentro del Mishkan? Porque un día, fíjense, vamos a formar parte de este reino venidero que dijo nuestro Mashiach. Y todos los que resucitemos en la primera resurrección reinaremos con nuestro Mashiach. Pero si cumplimos los requisitos. Fíjense, entonces hay que estudiar la Torah. Fíjense, ahora lo que dice en el libro de los Romanos. Luego vamos a regresar al libro de los Levíticos, de Vayikra. Pero primeramente quería enseñarles esto. Porque mucha gente puede decir, bueno, ya ahorita, ya pues no hay templo, no hay altar, no hay menorá, no hay arca, ya no se ofrecen sacrificios. Ya ahorita solamente puro sacrificio de labios, como dicen.
por ahí las falsas religiones. Entonces vamos a ver lo que dice Shaul. Y fíjense, para que vean que seguimos con los mismos, no los mismos ofrecimientos, pero seguimos ofreciendo sacrificios de alabanzas. Entonces, si seguimos ofreciendo sacrificios de alabanza, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ves? No es que fíjense que cuando vayas a ofrecer sacrificios de alabanza, vas a venir en short y vas a venir con una playera de ahí descubierta toda la espalda y todos tus hombros. No te vas a comportar como un Kohanim. O sea, no vas a venir y vas a tener una actitud y un comportamiento como un Kohanim. ¿Cómo vas a venir delante del Boré Olam? Como les he comentado. Si por ejemplo una persona tiene la oportunidad de ir ahí con el mandatario, con el presidente, dice, bueno, esta persona recibió una invitación a la Casa Blanca, o ahí a la Casa de los Pinos, o no sé cómo se llama en otros lugares donde se quedan los mandatarios, los políticos. Entonces fíjense, si llega una invitación a una persona y le dicen, bueno, se le va a permitir ir a la Casa Blanca y estar ahí unos 20 minutos con el presidente, pues no vas a ir en short, no vas a ir con unos guaraches, no vas a ir con una playera ahí donde vas a estar enseñando todo ahí, tu cuerpo. ¿Quién quiere ver? O sea, la vergüenza, como dijo el Boré Olam. Les voy a tapar sus vergüenzas, les voy a poner una túnica. No, fíjense, cuando hacemos negocios, como dicen, vamos a un restaurante, comemos, pones una ropa presentable. Sí, porque ¿quién va a querer negociar con una persona que no representa nada? Que no se ve nada en esa persona. Fíjense. No, la apariencia, la importancia que le vamos a dar, fíjense, al momento. Vamos a estar delante del Boré Olam, delante del Creador. Vamos a entrar, vamos a ofrecer un sacrificio de alabanzas. Vamos a leer la Torá. Fíjense, nos vamos a vestir. Hay mucha gente que lee la Biblia, que lee la Torá, pero ni siquiera se da cuenta ni sabe que está en la presencia del Boré Olam. Sí, cuando leemos la escritura, nos estamos metiendo a la presencia del Boré Olam. Fíjense, porque estás leyendo su palabra, que es su rúa, que es su espíritu. La importancia que le demos a los momentos, como cuando comenzamos Shabbat. ¿Cómo vamos a comenzar Shabbat? Si preparamos todo, preparamos una mesa elegante. Fíjense, ponemos platos elegantes, vasos. Hacemos lo mejor para Shabbat. ¿Cómo nos vamos a vestir para Shabbat? Elegantes, porque va a estar el Creador, va a estar el Boré Olam. La fiesta es para el Creador. Cada semana, cada fin de semana, hay una fiesta. Hay una fiesta con el Creador. Y fíjense, lo que significa la fiesta es que así como nos gocemos en la fiesta de Shabbat, así nos vamos a gozar en el milenio con nuestro Mashiach. Y va a ser mejor, mejor. Si ahorita decimos me deleito en Shabbat, es una alegría. Me gozo. Te vas a gozar más en el milenio. Entonces fíjense lo que dice Shaul en Romanos 12:1. Y dice, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Elohim, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Kadosh, agradable, Adonai, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que dice Shaul? Les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo,
santo, kadosh, agradable, Adonai, a Elohim, que es vuestro culto racional. ¿Cómo vamos a venir al Boré Olam? Fíjense, ¿cómo vamos a venir al Boré Olam? Pues como dicen, estoy en mi casa, ¿quién me ve? No me está viendo nadie. Nomás es mi familia, nomás nosotros. Bueno, no hay gente, no hay invitados, no hay nada. Entonces, ¿para qué me voy a estar vistiendo muy elegante? No, el creador, Él es el que está en la fiesta. Él está aquí. Fíjense, esa es la fe. Esa es la emuná. El creador está aquí, entonces tengo que tener vergüenza. Tengo que venir presentable delante del Boré Olam. Fíjense. Entonces fíjense lo que estamos leyendo. Vamos a ver ahora sí, en este libro del Vayikra, de Levíticos 8, en el verso 5, y dice ahí: Moshe le dijo a la congregación: esto es lo que ha ordenado Adonai para hacerse. Moshe trajo a Aarón y a sus hijos, los lavó en agua. Dice, los lavó en agua. Fíjense, y aquí tenemos ya, fíjense lo que es la enseñanza de la Tevilá, de Teshuvá, de la Mikveh. ¿Para qué los lavó en agua? Fíjense, para consagrarlos. Aarón y sus hijos en ese momento estaban entendiendo: nosotros ya no vamos a andar por ahí en medio de las 12 tribus, por ahí nomás paseando. Nosotros nos vamos a dedicar en todo el servicio que se va a llevar a cabo adentro en el Mishkan. Para que una persona, fíjense, porque hay muchas personas que no sé si solamente se han bautizado o se han arrepentido para formar parte de una religión porque los han obligado, por los familiares, por la esposa, por el esposo y por los padres o cosas así, y las personas ni siquiera quieren un compromiso con el Boré Olam. Entonces a las personas se les hace pesado, no lo quieren hacer. No, en esto fíjense que Aarón y sus hijos, ellos, como dice Daniel, propusieron en su corazón: me voy a entregar, le voy a servir al Boré Olam, voy a estar ahí en el Mishkan, me voy a dedicar a la lectura de la Torá, voy a consagrar mi mente, mis pensamientos, mi boca, mi corazón, mis oídos, mi lengua, mis ojos, todo lo voy a consagrar y voy a estar dedicado al estudio de la Torá. ¿Por qué el Boré Olam, fíjense, instituyó este orden de consagración para el ministerio en el Mishkan? Porque es como dice, es una sombra. Es una sombra para el reino venidero, pero para todos. En aquel tiempo solamente se escogió una familia de los levitas para servir en el Mishkan. Pero ahora el Creador está llamando a todos y nos está diciendo a todos: ustedes me van a hacer un reino de Kohanim, que van a venir de todas las naciones. Fíjense, de todas las naciones van a venir y me van a hacer un reino de Kohanim, porque van a dedicar sus vidas a vivir una vida apartada, alejada de la idolatría, de la rebeldía. Van a estudiar la Torá. Fíjense. Entonces lo que está haciendo aquí, y dice la escritura, dice: y Moshe trajo a Aarón y a sus hijos, dice, y los lavó en agua. Los lavó en agua. Lavar los pecados, lavar la inmundicia, lavar la idolatría,
lavar todo el pasado para volver a comenzar. Fíjense, ahora fíjense lo tremendo que pasa en todo esto. En el verso 7 dice que les puso la túnica sobre de ellos. Dice, y Moshe entonces les puso túnica. Una persona, para que se le ponga una túnica, la túnica que viene del Creador, la vestimenta blanca que viene del Creador, que se le pone a cada creyente. Una persona primeramente tiene que ser lavada. Una persona, para que reciba la túnica que Adonai da, la persona tiene que ser lavada. Tiene que ser removido el pecado. La persona se tiene que alejar del pecado. Entonces el Boreolam dice, te voy a dar la túnica blanca. Fíjense, y lo que pasa es que esa túnica blanca viene cuando se hace la tevilá. Cuando entramos a la mikveh. Entonces recibimos la túnica. Porque fíjense, en ese momento hemos nacido de nuevo en el Mashiach. Y no tenemos pecado. Y entonces fíjense, la enseñanza que tenemos es, y dice, y esta túnica tiene que estar sin manchas y sin arrugas hasta el día en que yo regrese por ti. ¿Hemos manchado esa túnica? ¿Con el pecado, con nuestra rebeldía, con nuestra incredulidad? ¿Cómo está esa túnica? Mucha gente no sabe si la tiene. Fíjense, qué tremendo. Entonces dice que se les puso la túnica. En ese verso 7 dice, lo envolvió. Dice, la banda alrededor de él, lo vistió con el manto, le puso el efod. Envolviendo alrededor de él el cinturón decorado y ató a él el cinturón decorado. Fíjense, estamos en el verso 7, nada más que se movió aquí la pantalla de la tablet que estoy leyendo. Estamos ahí, dice que puso la túnica, lo envolvió, puso la banda alrededor de él, lo vistió con el manto, le puso el efod, lo envolvió alrededor de él, el cinturón decorado, dice, y le ató el efod a él con ello. En el verso 12 dice ahí, lo que hizo Moshe, él virtió algo de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para dedicarlo como Kadosh. Fíjense lo que se hace. Dice que Moisés virtió algo de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para dedicarlo como Kadosh. Fíjense, entonces después de que una persona, fíjense, es lavada, es sumergida, se tiene que ungir para que sea Kadosh, para que viva una vida consagrada, santa. Pero ese es el simbolismo que nos está dando nuestro Mashiach. Y dice, después van a recibir la unción del Ruach HaKodesh que va a venir sobre ustedes. Y entonces el Ruach HaKodesh los va a dedicar como Kadosh para Adonai. Fíjense, ¿cuánta gente no siente que le rederguya al Ruach HaKodesh? Que le rederguya del pecado. Cada vez que esté mal, o cada vez que hace una cosa mal, y la gente no siente el remordimiento. Porque dijo nuestro Mashiach, el Ruach HaKodesh va a venir, y él los va a convencer del pecado que están haciendo, que están mal. Entonces el Ruach HaKodesh les va a enseñar que están mal. Entonces van a corregir. Fíjense.
Fíjense que cuando este ritual se hizo, se ofrecieron 3 sacrificios. Fíjense, lo que dice en el verso 14. Dice en el verso 14. Entonces el novillo para la ofrenda de pecado fue traído, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del novillo para la ofrenda de pecado. Después el carnero para la ofrenda quemada fue presentado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del carnero. El tercer sacrificio. Entonces el otro carnero fue presentado, el carnero de la dedicación como Kadosh. Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del carnero. Fíjense. Cuando una persona, fíjense, cree en nuestro Mashiach, hace teshuvah, hace tevila. Fíjense, nada más que fíjense, ahorita ya una persona ya no tiene que hacer eso porque nuestro Mashiach cumplió los sacrificios. Nuestro Mashiach cumplió los sacrificios que se necesitan para ser Kohanim. Entonces nuestro Mashiach dice, ya ustedes se pueden acercar al Padre. Ya ustedes pueden ser ministros de Adonai. Porque ya he ofrecido los sacrificios que Moisés está pidiendo en la Torá. Y entonces ahora ustedes me van a hacer un pueblo de Kohanim. Pero fíjense la responsabilidad que tenemos. Fíjense la responsabilidad que tenemos. Por eso yo les he comentado, si no estudiamos sobre las actividades que se llevan a cabo en el Mishkan o se llevaban a cabo en el pasado, ¿qué vamos a hacer cuando nuestro Mashiach esté gobernando aquí en la tierra como rey y nos diga, bueno, ahora vas a presentar la ofrenda de harina, ahora vas a encender el incienso, vas a encender la menorá, y así? Fíjense, tenemos que estudiar las escrituras. Fíjense, por eso nuestro Creador le dijo a Josué, ahí en el libro de Josué, en el capítulo 1, pueden leer ahí, el Boré Olam le dijo a Josué, de noche y de día, medita, estudia la Torah, de noche y de día, y no te apartes, ni a derecha ni a izquierda, para que hagas prosperar todo lo que hagas. Todo lo que hagas va a prosperar. Fíjense. Necesitamos meditar en la Torah, necesitamos meditar en la palabra del Creador. Como dice el Salmo 19. Dice que la Torah es más dulce que la miel que destila del panal. La Torah es un trozo de miel. ¿Cuánta gente quiere comer miel todos los días? Yo quiero comer miel todos los días. Entonces agarro la Torah. ¿Qué pasa cuando la Torah, qué pasa cuando la miel llega a mi boca? Quiero más miel. Lo que significa es, quiero estudiar más la Torah. ¿Por qué? Porque me está alegrando el alma. Me está dando paz. Me está dando alegría. Entonces quiero más miel. Hay mucha gente, fíjense, que no lee la Torah
Porque no le encuentra el sabor a la miel. ¿Por qué no le encuentra el sabor a la miel? Como dijo el rey David. Porque hay mucha gente que habla mal. Cuando las personas hablan mal, entonces tienen un mal sabor en la boca. Y cuando llega la miel a la boca, entonces le sabe amarga la miel. Por decir malas palabras. Entonces las personas pierden el sabor de la miel. Y no quieren comer miel. No quieren conocer la Torah, no quieren leer la Torah, no quieren estudiar la Torah. Fíjense, estamos en tiempos difíciles. Ha venido una pandemia que está causando estragos, muertes, enfermedades, dolor en todo el mundo. Como dijo nuestro Mashiach, antes de mi venida habrá peste. Y una peste, una enfermedad que no la van a poder curar, no la van a poder erradicar. Entonces, fíjense, se tratará de esa profecía. Y lo que podemos hacer es decirle a nuestro Boreo Olam: abre mi entendimiento, corrige mi corazón, enséñame la verdad, quiero salir de la mentira, quiero salir de Roma, quiero regresar a la verdad, a la Emet, lo que tú hablas a través de tu Ruach HaKodesh. Si hacemos eso, el Boreo Olam nos da la revelación a través de su Ruach HaKodesh. Hemos llegado al final de esta reflexión, de esta meditación, y que todos nos preparemos y que cumplamos esto que nuestro Mashiach ordenó, y que también hagamos lo que él ordenó a los primeros talmidines y les dijo que fueran. Dijo: vayan y proclamen, vayan y prediquen la salvación a todo el mundo. Y dijo nuestro Mashiach: el que tenga emuná y fuera sumergido en Tevilá de Teshuvá, recibirá la salvación de Elohim, pero el que no crea será condenado. Hemos llegado al final de esta enseñanza. Que el Boreo Olam los bendiga a todos en todo momento, que bendiga a sus familias, que los proteja de los peligros, de las enfermedades, que les dé pan a todos los oyentes en todo el mundo, que crean, que se sumerjan, que hagan tevilá para recibir la salvación de Elohim. Amén. Shalom.